Feliz fin de semana para todos los que sintonizan este resumen de Noticias del Agro. Media hora para revisar las informaciones más destacadas del sector en los últimos días. Recuerden que también pueden encontrarnos en redes sociales como @agrotendencia y ver nuevamente Noticias del Agro en nuestro canal de YouTube, Agrotendencia TV. Soy Jessica Alaimo y para mí es un placer acompañarlos. FedeAgro denunció que ante la falta de financiamiento por parte de la Banca Nacional, los productores han tenido que acceder a créditos privados con altas tasas de interés. En los últimos años han surgido asociaciones que ofrecen dinero e insumos a los productores a cambio del 100% de su cosecha. Latini detalla que los trabajadores del campo usualmente acuden a este tipo de asociaciones engañados y sin conocer las tasas de interés, pues estas organizaciones no reportan al productor el monto del crédito en monedas sino en kilogramos sembrados. El gremialista destacó que este tipo de empresas ha llegado incluso a realizar embargos a fincas cuando la producción no es suficiente para honrar los compromisos. Resaltó además que ante este escenario muchos agricultores han decidido vender sus unidades de producción. La producción nacional de cacao disminuyó aproximadamente un 50%, así lo informó esta semana Vicente Petit, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Cacao de Venezuela. El dirigente gremial indicó que la región oriental, la mayor zona productora de cacao del país, pasó de 10 millones de kilos producidos a 7 millones. La región centro-norte costera producía hasta hace 25 años atrás alrededor de 8 millones de kilos de cacao fermentado, es el cacao F1 que se utilizaba única y exclusivamente para la exportación. En la actualidad, eso ha disminuido casi un 50%. Y normalmente no se está produciendo cacao fermentado, sino que se está produciendo un cacao sin buen manejo agrícola. En cuanto a la región suroccidental del país, caracterizada por producir cacao blanco, el representante señaló que solo llega a 2 millones de kilos producidos. Para Petit, entre los factores que incidieron en la merma de la producción de cacao está la inseguridad en el campo, la falta de financiamiento, las condiciones climáticas adversas, enfermedades en los cultivos y destacó que la mayor limitante es la poca organización entre los productores. Si los productores mismos se organizaran, si los productores mismos tuvieran esa capacidad de poder tramitar y hacer sus diligencias para exportación, sería fabuloso. Pero eso es costoso, eso no es decir yo voy a exportar cacao y voy a tener la calidad. Vicente Petit manifestó que desde las instituciones del Estado han estado brindando asistencia técnica a través de talleres, pero a su juicio, las autoridades no hacen seguimiento a la operatividad de los viveros para que los agricultores puedan tener la certificación de sus cacaos. A pesar de las dificultades, Petit señaló que el precio del cacao es el mejor pagado a nivel del productor venezolano, debido a que este se rige por la Bolsa de Nueva York y los precios internacionales están en ascenso. En la actualidad vemos pues que el cacao está con un precio que está oscilando entre 5 y 6 mil dólares la tonelada. Eso implica que a los productores les está llegando el precio entre 3 y los 4 dólares por kilo y garantiza pues un beneficio hacia los productores venezolanos. En cuanto a las exportaciones, el dirigente indicó que los envíos se mantienen en promedio entre los 6 y 8 millones de kilos a Japón, Estados Unidos y Holanda, debido al esfuerzo de los comercializadores. En entrevista exclusiva para Agrotendencia, el presidente de FEDENAGA, Armando Chacín, indicó que permanecen las fallas en el suministro de diésel y los altos costos para adquirir el combustible. El representante gremial explicó que a pesar de las recientes reuniones con el Ministerio de Agricultura y Tierras y la estatal PDVSA para el abastecimiento del diésel, aún no se reactiva la asignación periódica de cupos industriales y los precios ofertados en las estaciones de servicio encarecen los costos de producción, una situación que sigue limitando la operatividad. Es inconcebible pensar en un país que con lo que se produce, con el combustible que se produce, que son las maquinarias y los equipos, está $1 y la gasolina, que es para todos por igual, pues está en mucho menos de $1, está alrededor de 50 centavos. Así que yo pienso que la fórmula no es beneficiosa y que al final el consumidor venezolano de una u otra manera pagará los platos rotos
Armando Chacín también se refirió al anuncio gubernamental de pago de tributos para los sectores productivos del país, el cual incluiría al sector primario. Tú llegas a cualquier país que tenga una cantidad de terreno y se está produciendo, básicamente no es pechado de impuestos de ninguna latitud. Lo que estamos haciendo nosotros es algo recurrente, eso tiene prácticamente toda la vida. El sector pecuario ha sido exento totalmente y nosotros lo que estamos haciendo es lo correspondiente. Si hemos demostrado que sin banco, que por supuesto nos hemos apuntalado que el crecimiento es más lento, sí, pero hemos crecido, es porque en realidad hemos tratado de hacer lo mejor que hemos podido con los recursos que tenemos. Así que imposible pensar en las condiciones que estamos, que nosotros como sector primario no podamos pagar. Además, para el consumidor sería pues básicamente pagar un impuesto o pagar más alto los productos que se producen en el país en vista de que eso no estaría exento y que de una u otra forma pues el consumidor tiene que contribuir con eso. Chacín agregó que continúan a la espera de una respuesta de la Asamblea Nacional de acuerdo a las gestiones realizadas para mantener la exoneración que rige desde hace 23 años. Por otra parte, el dirigente hizo alusión al impacto que tiene la prolongación de los periodos de sequía y precipitaciones que se han suscitado en el país, fundamentalmente en la ganadería de los llanos venezolanos. Lo que se trata uno es de preparar, pero normalmente se prepara uno en condiciones cuando valga la redundancia, las condiciones que tiene el productor agropecuario no son adversas, pero nosotros difícilmente tenemos una tecnología bastante de muy poco acceso. No tenemos ahora combustible, la electricidad también falla en los sectores rurales muy frecuentemente y no nos podemos preparar muy bien quizás para los temas climatológicos que son de alguna forma barreras que va a presentar el productor agropecuario a futuro. Finalmente, Chacín puntualizó que a pesar de los inconvenientes en el sector, se ha logrado avanzar en materia de seguridad jurídica y los productores han sabido enfrentar la falta de financiamiento. Según el meteorólogo Luis Vargas Márquez, el fenómeno La Niña podría consolidarse en el país en el segundo semestre del año. El experto en clima explicó que actualmente estamos bajo las condiciones de un fenómeno El Niño que se ha venido debilitando en las últimas semanas, luego de haber producido una disminución de las precipitaciones en los llanos y un aumento significativo de las temperaturas, que llevó a ubicar al segundo semestre del 2023 como el periodo más cálido registrado desde 1880. Vargas explicó que luego del debilitamiento de El Niño es posible que haya una transición a una fase neutral, donde no habrá actividad de los fenómenos durante el trimestre abril, mayo y junio. Sin embargo, explicó que aún existe incertidumbre sobre cuál será el mes en específico. Agregó que posteriormente a esa fase se prevé que llegue el fenómeno La Niña al país. Para Vargas, estas transiciones contarán con un océano Atlántico y Mar Caribe más cálidos de lo normal, por lo cual esto pudiera tener interacciones atmosféricas importantes de las que hay que estar atentos. Cabe destacar que estos fenómenos climáticos han generado preocupaciones en los productores agrícolas del país, quienes han registrado significativas pérdidas y bajo rendimiento de los cultivos, fundamentalmente en los estados fronterizos debido a la sequía, mientras que la región norte-occidental del país se vio afectada por la reciente vaguada que provocó afectaciones en cultivos como el ajonjolí y el frijol chino. Esta semana nuestra compañera Kareni Terán conversó con Juan Luis Hernández, coordinador de la Red Agroalimentaria de Venezuela, a propósito de los niveles de consumo de alimentos en el país. Escuchemos lo que dijo. Gracias por el pase. Me encuentro acompañada del señor Juan Luis Hernández, quien es coordinador de la Red Agroalimentaria. Él nos va a comentar un poco sobre la merma en los niveles de consumo de la población venezolana. Muchas gracias por la invitación. Lo primero que tendría que decirte es que tenemos en la última información más sólida que tenemos, que es del 2020, el consumo de la población venezolana de proteínas y de calorías estaba por debajo del nivel que teníamos en la década de los 50. De tal manera que fue una caída brutal de proteínas, de calorías y de micronutrientes. Últimamente nosotros hemos hecho una encuesta directa
donde constatamos, lo hacemos en 113 poblados fundamentalmente de la Venezuela profunda, de los poblados pequeños, y constatamos una caída muy importante. La producción de consumo de hortalizas, de proteína animal, está en el suelo, y la situación nutricional de esos poblados es muy mala. Ahora bien, hoy por hoy existen diferencias muy importantes en los niveles de consumo del país. En las grandes ciudades existen unas burbujas donde hay consumos importantes. De todas maneras hay distorsiones que se traducen en la obesidad, la presencia de obesidad y de sobrepeso en parte de la población. Y en los poblados pequeños la situación es extremadamente crítica y es obviamente una de las causas por las cuales la gente se está yendo. Ya no migra para las grandes ciudades, sino para otros países intentando recuperar por lo menos un nivel mínimo de consumo. Actualmente la red va a continuar con sus estudios de consumo detallados. El primero esperamos hacerlo en marzo y vamos a contribuir mucho con FEDEAGRO, que en su asamblea anual va a tener un capítulo especial sobre el problema del consumo de alimentos. Nos acompañó el señor Juan Luis Hernández, él es coordinador de la Red Agroalimentaria y nos conversó sobre los niveles de consumo en Venezuela. Mi nombre es Karen Iterán, devuelvo el pase al estudio. Momento de establecer nuestra primera pausa, pero al regreso revisamos las noticias que se generaron en los últimos días en distintas partes de nuestro país. Recuerden mantenerse conectados a través de nuestras redes sociales y ver esta emisión de noticias en nuestro canal de YouTube Agrotendencia TV. Ya volvemos. Estamos de vuelta y en esta parte revisamos las noticias más destacadas de las regiones de nuestro país. El presidente de la Asociación de Ganaderos de la zona norte del estado Táchira, Isidro Uribe, hizo un llamado al gobierno nacional a activar la cartera agrícola. Uribe explicó que el plazo para el pago de los créditos que se están ofreciendo actualmente es muy corto. La cartera está minimizada. Los créditos que nos están ofreciendo los bancos o las entidades son a muy poco plazo, 90 días, 180 días, es muy corto el plazo para poder nosotros reinvertir y mejorar nuestras unidades de producción. Invitamos al gobierno nacional que trate de incentivar a los productores reabriendo la cartera agrícola, incentivando a los productores, ya que nos estamos comiendo los inventarios de los animales, las hembras de reemplazo nos las estamos comiendo para cubrir costos fijos y para tratar de mantenimiento de las instalaciones, mejoramiento de camellones, de cercas eléctricas y inversiones de nuevas unidades de producción. Asimismo, destacó que la producción de carne y leche del Táchira es de gran importancia para garantizar la seguridad alimentaria del país. Táchira es el segundo estado mayor productor de leche y el quinto estado mayor productor de carne del país. En nuestro estado Táchira producimos alrededor de 1.100.000 litros de leche diarios. Producimos queso para todo el país, el estado mayor productor de quesos de todo el país. Además, indicó que continúan los esfuerzos para declarar a Venezuela libre de fiebre aftosa para poder tener acceso a los mercados internacionales. Los ganaderos están empeñados en mejorar lo de la aftosa con el convenio de Fumbesa Nacional, con Panastosa, con todos. Necesitamos que Venezuela sea declarada libre de fiebre aftosa. Garantizaría que Venezuela puede competir en mercados internacionales y nuestros ganados son los mejores ganados del continente. ¿Por qué? Bueno, porque en Venezuela producimos animales con pastos frescos, con tierras frescas, ganados de alta calidad, animales de buena genética. Venezuela podría garantizar tanto mantener la seguridad alimentaria del país y exportar animales, que generaría dividendos para el Estado y mejora para los productores, y garantizaríamos que se mantenga la producción y haya entrada de divisas al Estado. El presidente de Soganor anunció que próximamente se realizará la exposición Agrocaracas, donde ganaderos y agricultores de todo el territorio nacional llevarán una muestra de lo mejor de sus unidades de producción a la capital del país. Francis Gámez, Agrotendencia. En el estado Aragua, cacaoteros de Chuao impulsan una ruta del cacao con la finalidad de darle a este fruto el valor que merece en la cultura e historia de Venezuela. Gracias por el contacto. En esta oportunidad el equipo de Agrotendencia se dirigió hasta la parroquia Chuao del municipio Santiago Mariño, considerado el más antiguo de los pueblos de Aragua y también el lugar donde se cultiva el mejor cacao del mundo.
Y es que habitantes de este pueblo costero anunciaron el lanzamiento de un proyecto llamado La Ruta del Cacao, una ruta turística para que los visitantes conozcan sus raíces e historias, en las cuales el cacao es el principal protagonista. Esta es la forma como se siembra el cacao. De un árbol madre, que es árbol criollo, que están identificadas dentro de la plantación, se escoge uno de los mejores frutos y de estos frutos se escogen los granos del centro. Los granos del centro son los más grandes y son los que van a servir para hacer la siembra nueva. No se trata solo de la altitud, temperatura, humedad y clima del Valle de Chuao, también los cantos de sirena y trabajo artesanal que le aportan las mujeres en la poscosecha le brindan al cacao que sale de sus tierras un sabor y aroma únicos. Esto los convierte en un místico lugar al cual muchos turistas desearían visitar. Aquí hay una mezcolanza, o sea, como tal. En su momento, los sectores fueron sembrados con diferentes tipos de cacao. Aquí predominaba era lo que era el cacao criollo y en su momento comenzaron a meterle lo que fue el cacao forastero y el trinitario. El trinitario es un cacao que se hizo un cruce entre el criollo y el forastero para poderlo llevar hacia Trinidad y Tobago. En Trinidad y Tobago había plantación sembrada, lo que pasa es que la plantación se quemó, se dañó y hicieron un cacao que fuera susceptible a aquella zona, porque aquella zona es más árida, pues, menos agua dulce y más sol. Cabe destacar que al haber sido fundada en 1660, la Hacienda Chuao es la empresa aún operativa más antigua de Venezuela. Además, el cacao que aquí se produce tiene certificado de origen y es reconocido como uno de los mejores en la categoría premium. O sea, nosotros como tal, anual, sacamos entre 20 a 22 toneladas de cacao, anual. ¿Y salen a qué país? A Europa y Japón. Actualmente, la Hacienda Chuao integra la lista de denominaciones de Venezuela para ser considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El cacao de Chuao se cultiva desde hace más de 400 años y sus productores aún conservan las mismas técnicas ancestrales para la poscosecha, garantizando así un cacao muy apreciado por los chocolateros en todo el mundo. Desde el estado Aragua reportó para ustedes Chiquinquirá Rivero. En el estado Lara continúan los preparativos para el segundo Congreso Nacional de Maíz que se celebrará entre el 14 y el 16 de marzo en la ciudad de Barquisimeto. Durante 3 días, la capital musical de Venezuela será sede del segundo Expo Congreso Nacional del Maíz, que tiene como eslogan tecnología, innovación, rentabilidad y experiencias enfocadas al cultivo del maíz. El Hotel Las Trinitarias de Barquisimeto será la sede del evento que, tras una primera edición que dejó muy buenos comentarios, promete en esta segunda consolidarse como una referencia para los productores y afines a este rubro. El evento contará con la participación de importantes actores nacionales e internacionales de esa cadena de suministro, así como más de 100 stands, donde estarán presentes los organizadores para brindar información a todos aquellos interesados en adquirir mayor conocimiento respecto del protagonista de este evento, el maíz. Entre algunos de los temas que se discutirán se encuentran el Foro de Nutrición Vegetal y Biocontrol del Maíz o el riesgo que implica para la industria el comercio ilegal de agroquímicos. Otros temas de gran relevancia a tratar en el Congreso serán la agricultura regenerativa y su aplicación en los cultivos de maíz, o cómo a través de la tecnología los productores pueden mejorar la productividad, la rentabilidad y ser eficientes en el proceso. Es momento de hacer una nueva pausa. Al regreso compartimos con ustedes las informaciones que se generaron más allá de nuestras fronteras. No se aparte, este es el resumen semanal de Noticias del Agro. Estamos de vuelta y a esta hora revisamos las informaciones internacionales. En Ecuador, las autoridades indicaron que se llevaron a cabo operativos de vigilancia y control de inocuidad de leche cruda en varias fincas. El resultado fue un decomiso de varios litros ante la detección de antibióticos. Los organismos indicaron que se realizaron pruebas rigurosas a más de 5.000 muestras de leche cruda en 3 provincias del país. Los resultados arrojaron presencia de antibióticos y problemas de estabilidad proteica. Esto derivó en el decomiso de 900 litros de leche cruda. Informaron que las pruebas realizadas a la leche se basan en características organolépticas, estabilidad proteica, temperatura, peróxidos, aflatoxinas, entre otras. Agregaron que en el caso de que la leche no cumpla con una de estas pruebas, la misma es decomisada.
Rommel Betancourt, coordinador general de Inocuidad de Alimentos de Agrocalidad, destacó la relevancia de estos operativos para garantizar un alimento inocuo y mantener altos estándares de calidad en el sector lechero de Ecuador. El procedimiento estuvo a cargo del Ministerio de Agricultura a través de Agrocalidad y la Policía Nacional. Los órganos informaron que durante el año 2023 se llevaron a cabo más de 1.200 operativos, controlándose más de 11 millones de litros de leche cruda, con 744.000 litros decomisados por incumplimiento de los parámetros de inocuidad. En Colombia, el Gobierno Nacional anunció el Fondo de Acceso a Insumos Agropecuarios para las Familias Cafeteras, un programa que busca asistir a pequeños caficultores en la obtención de fertilizantes. Revisemos. El Comité Directivo de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia definió una serie de medidas complementarias en el esquema de comercialización del café en ese país. El gremio estima que el fenómeno de El Niño registrará un alza en la producción de café que no cumple el estándar de comercialización. Para evitar que las finanzas de los caficultores se vean afectadas por esa razón, la máxima autoridad cafetera indicó que las medidas están orientadas en reconocer el mejor precio posible al productor. Es por ello que parte de las medidas incluyen que la federación reconocerá y pagará el 100% del contenido del café como excelso, siempre que el grano esté libre de enfermedades. Como medida complementaria, se implementará un sobreprecio expresado en pesos por carga, según el porcentaje de afectación que presente el café. El Comité Directivo de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia hizo un llamado a las cooperativas de caficultores a realizar las compras reconociendo los criterios definidos por ese ente. Autoridades panameñas emitieron alerta sanitaria ante una presunta contaminación por salmonela en productos cárnicos importados desde Estados Unidos. Veamos. El anuncio fue realizado por el Ministerio de Salud de Panamá tras una alerta inicial hecha por el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, debido a preocupaciones sobre enfermedades por salmonela que pueden estar asociadas con los productos cárnicos listos para comer de la marca Gran Beretta de Fratelli Beretta. Al respecto, la Unidad de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria del Ministerio de Salud panameño informó que se ha identificado la importación al país de los lotes mencionados en la alerta. Por lo tanto, en coordinación con los distribuidores, se están retirando del mercado los productos cárnicos de la marca Fratelli Beretta USA. El Ministerio de Salud del país centroamericano emitió un comunicado en el que solicita a los consumidores que hayan adquirido estos productos que no los consuman. Estos productos deben desecharse o devolverse al lugar de compra, según la alerta anunciada por las autoridades panameñas. En informaciones financieras, diversos fondos de cobertura apuestan a favor de los futuros del cacao, que superan los 8.000 millones de dólares en las bolsas de Londres y Nueva York. Esto ha impulsado el precio del grano a su mayor cotización histórica. Veamos los detalles. De acuerdo con datos de la Comisión de Futuros de Productos Básicos, la apuesta que están realizando los fondos especulativos es la mayor jamás realizada, alcanzando los 8.700 millones de dólares en contratos de futuro. La apuesta habría obtenido beneficios extraordinarios para los fondos de cobertura que siguen las tendencias en lo que va de 2024. En las bolsas de Nueva York y Londres, el precio del cacao ha marcado cierres históricos en los últimos días, pese al mal tiempo y las enfermedades que afectan a los árboles de cacao en las principales regiones productoras ubicadas en África Occidental. Diversas publicaciones afirman que estas inversiones son realizadas por los fondos, en su mayoría, utilizando algoritmos para aprovechar las tendencias del mercado. Sin embargo, los altos precios en los mercados de futuro del cacao no se observan en el pago a los productores. Desde una importante comercializadora de cacao en Ghana reportan que los agricultores ganeses reciben actualmente entre 1.800 y 1.900 dólares por tonelada de cacao, y los cultivadores de Costa de Marfil alrededor de 1.600 dólares. Estos precios al productor reflejan las ventas realizadas hace 12 y 18 meses. Y de esta forma terminamos con nuestra emisión de Noticias del Agro. Y recuerden que pueden encontrar estas y otras noticias también a través de nuestras redes sociales @agrotendencia y ver las distintas emisiones de Noticias del Agro en nuestro canal de YouTube Agrotendencia TV. Gracias por acompañarnos.